Jaime, buenas tardes. Estamos muy contentos de que estés aquí. Muchas gracias, al contrario, por la invitación. Es un placer. Yo estudié ahí en los 80s la carrera de arquitectura. Y luego hice algunos estudios de posgrado en los 90. Y en ese entonces, pues aquí en el puerto, los profesionistas que teníamos algún estudio de posgrado, pues no éramos muchos. Y los que éramos nos conocíamos. Entonces, pues traíamos muchas inquietudes. Y entonces la academia era un espacio que nos permitía explorar esas inquietudes, esas búsquedas. Era un espacio que nos permitía hacer y deshacer, con ciertos límites, lo que no podíamos hacer profesionalmente, ¿no? Con un cliente. Y eran entonces dos actividades que pues se mezclaban muy bien, ¿no? Una apoyaba a la otra. Y es así como a finales de los 90, ya habiendo regresado de un posgrado en España sobre arquitectura, me invitan a colaborar como académico en dos universidades, de hecho, en la Universidad Cristóbal Colón, en la Facultad de Arquitectura, y en la Facultad de Arquitectura de lo que era antes la Villarrica. Y en 2004 me invitaron a dirigir la Facultad de Arquitectura de la Universidad Cristóbal Colón, puesto que tuve hasta el 2010. Fue una época, 6 años muy padres. Recuerdo muy bien ahí haberte conocido, porque en ese entonces también, como director de arquitectura, también por el mismo sueldo tendrías que dirigir diseño gráfico, que se llamaba antes. Entonces, pues con todo lo que eso implica, me tuve también dirigir tanto académica como administrativamente las dos carreras, apoyados con gente muy valiosa en ambos, ¿no? Pero sobre todo en diseño gráfico, porque pues, no era mi fuerte. Y recuerdo que ahí es donde, por lo mejor tal vez 2005, por ahí, ¿no? Donde tuvimos la oportunidad de conocernos. Yo tengo muy claro en la memoria un recuerdo de un examen de oposición tuyo en un aula, que el pizarrón estaba en la esquina y el aula era de esas aterrazadas, y ahí presentaste yo recuerdo esa escena ahí, y recuerdo haber entablado un cierto diálogo en ese momento contigo. No recuerdo exactamente el tema, ¿no? Pero fue interesante, y a partir de ahí, pues creo que sucedieron muchas cosas ya dentro de la universidad. Recuerdo los fierros perfectamente, porque yo durante muchos años de mi vida jugué golf, y entonces a una parte de los bastones le llamamos fierros. Los otros son las maderas, los grandes, las maderas, y luego los fierros. Entonces, cada vez que me decías fierro, oye, los fierros, yo al principio dije, este amigo juega golf, quiere unos palos de golf o qué. Entonces, eso es lo que me causaba mucha risa. Tú tenías en tu mente unos fierros y yo tenía en mi mente otros fierros, otra clase de fierros, y eso es lo que me causaba mucha risa. Ya luego, pues obviamente, entendí de qué se trataban los tuyos, y recuerdo que la misión era conseguirlos, el presupuesto primero, y bueno, los famosos fierros, ¿no? Sí, totalmente. Han sido ya una especie de sello, de parte ya de mi identidad. Mucha gente me pide que me las pongan, si me las quito, que no me reconocen porque no tengo las gafas.
Fue en el 2005 cuando me las encontré, no las busqué, la verdad. Son de esas cosas que te encuentras en el camino y las haces tuyas. Pero de alguna manera yo creo que ya mi personalidad hablaba de eso que mencionas, de esa dualidad, de esos opuestos, de esas contradicciones. Y yo, ya siendo director, recuerdo, pues la primer prueba era el rector de la universidad, el padre Giraldes, que recuerdo con mucho gusto. Esa era como que la primera prueba, el primer filtro para ver si se quedaban o no se quedaban, ¿no? Conmigo. Para mi agrado fue que él lo tomó algo como perfectamente normal. O sea, se ve que ya yo mostraba ese tipo de caracteres, ¿no? Ese tipo de personalidad que pues vino nada más como a reafirmar una imagen, pero ya mi carácter ya andaba en esos, ¿no? En esos caminos. Yo siempre tuve la intención de salir. En aquella época no estaba, no estaba, pues, ¿cómo te diré? Como que no era tan común estudiar fuera, ¿sí? La carrera que quería estudiar estaba acá, un poco influenciado por dos personas. Primero mi padre, que tenía una constructora, entonces él tenía arquitectos y yo ahí me acercaba con ellos a finales de los 70, desde los finales de los 70. Y la segunda persona que me influye es un primo, Ricardo Rivera Lucia, que en paz descanse, mi padre también, que en paz descanse. Él estudiaba arquitectura en la UNAM, en la Ciudad de México. Y cada vez que íbamos pues de vacaciones a su casa, pues yo veía sus maquetas, veía sus trabajos, me invitaba a colaborar ahí un poco con él. Y entonces eso fue muy, muy importante y como que marcó la búsqueda. La verdad que aquí en Veracruz tal vez no había otros espacios como que me provocaran o me jalaran desde el punto de vista plástico. Creo que también en casa también me mantuvieron muy hermético, fue una educación muy, muy hermética y entonces tal vez no me permitieron asomarme a otros espacios de creación, ¿sí? Como pintura o escultura o cine o, ¿no? Algo así, o artes visuales. Que entonces, pero ni siquiera Jalapa, ¿no? Era como algo que no tenía yo mucho entendimiento, bueno, no entendimiento, sino no me había percatado mucho de ese contexto. Entonces, trabajo ahí, ¿no? Trabajo en esa área, en arquitectura, que aquí en Veracruz es muy fuerte la presencia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana. Y la Facultad de Arquitectura en Jalapa es como más, es más antigua que la de acá. De hecho, no había aquí en Veracruz de la Universidad Veracruzana, solamente había universidades privadas para estudiar arquitectura. Entonces, así me inicié, ¿no? Entonces me mantuve siempre en ese territorio, muy feliz. Sí quería yo salir en cuanto terminé de estudiar, pude irme a la Ciudad de México y ahí estuve 2 años. Luego me fui un año a España y ahí estuve otro tiempo, año en la maestría, y volví a regresar acá, un poco por cuestiones de pagar un crédito beca, que en el contrato estaba
como estipulado, ¿no? Que tenía uno que regresar a su tierra con un año de gracia, empezar a pagar. Entonces volví a mi tierra, aquí, al puerto. Mi padre nació en Alvarado, él estudió ingeniería aquí en Veracruz. Mi madre nació en la Ciudad de México y estudió Derecho en la Ciudad de México. Ambos tienen 8 hermanos cada uno, o tenían. Entonces imagínate, ¿no? En ese entonces la gran mayoría vivíamos aquí, cuando mucho en Jalapa y en Alvarado. Entonces era muy frecuente visitarnos y vernos y tal. Y así es como se dio esa primera etapa, con muchos primos, con mucha familia, siempre acá en Boca del Río, en Veracruz, Alvarado, Jalapa. Había lugares que tenían nombres que tenían que ver con el paisaje, ¿no? Me recuerdo mucho el famoso Penacho de Indio, que era lo que se encuentra lo que hoy es Costa de Oro, el fraccionamiento Costa de Oro, y era una loma donde había muchos pinos, estos pinares. Entonces, era el famoso Penacho del Indio, y había muchos lugares que conocíamos, pero por su nombre, como paisajes naturales. Y sí, poco a poco fue desarrollándose la mancha urbana, fue creciendo hacia el sur. Mucho jalado estaba primero el Hotel Mocambo, que creo que fue como es una gran obra y un gran proyecto del arquitecto Segarra, y que fue un primer como polo de atracción que jaló el crecimiento hacia allá. Creo como el segundo centro urbano, ¿no? Después del centro histórico se conformó ese como centro urbano muy cerca del Hotel Mocambo por su fuerza de atracción. Y a partir de entonces se desarrollaron fraccionamientos y zona turística de playas. Y sí, fue conformándose lo que es ahora la conurbación. Y empezó el proyecto vertical, ¿no? de Boca del Río. Hay un libro de Fernanda, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, hay un libro que se llama Aquí no es Miami, que escribió una escritora de aquí, de Veracruz, y que me hace mucha referencia a esa idea, ¿no? Esa imagen, ese skyline que se está conformando, como muy agringado, ¿no? Y después, bueno, empezó a aparecer el World Trade Center, que fue también otro polo fuerte de atracción. Llegaron los malls, ¿no? Los famosos centros comerciales, los no lugares. Y entonces se empezó a conformar ese carácter de Boca del Río, que creo que no supimos tener la visión de mantener esa fuerza, ¿no? de un pueblo pesquero, pero con lo digno y la belleza de que eso significa. Entonces empezaron a aparecer muchos objetos que eran más, bueno, yo los veo mucho como escenografías. En alguna ocasión escribí un texto crítico sobre la disneyificación de Boca del Río, ¿no? Porque apareció un barco, un cañonero, también empezaron a aparecer
arcos en el centro, arcos de cartón, de tabla roca, queriendo dar una imagen de, pues no sé, de tlacotalpeña o ese tipo de arquitectura vernácula. Fuentes danzantes, ¿no? Lo que uno ve en Las Vegas, ¿no? Fuentes danzantes, escenografías de cartón, tratando de simular un pueblo que no había ahí, una arquitectura. Y lo más reciente, bueno, pues la construcción del Foro Boca, que también es un gran proyecto arquitectónico de Rodkin. Sin embargo, muy polémico en el sentido de el lugar donde se coloca, ¿no? Para muchos es una privatización de un espacio público, porque se coloca sobre una playa, con una implementación de su operación pues muy controversial también, porque no se sabe bien, ¿no? el manejo de si es público o privado, y entonces eso pues ha dejado ahí el edificio muy a la deriva de quién se hace responsable de él, y un edificio que tiene un costo de operación alto, pues ha causado ciertas preocupaciones de más, pienso yo, ¿sí? Ciertas preocupaciones de más en su conservación, pero bien, ¿no? En general, creo que son ciudades que sí tuvieron cierto nivel de inseguridad, sobre todo en el sexenio de Calderón, pero en realidad ha sido una comunidad, pues hasta cierta medida tranquila. Creo que lo más natural, desde el punto de vista natural, como fenómenos naturales, lo que más padecemos es lo de los nortes, ¿no? No hay sismos, es decir, no fallece gente aquí por cuestiones de fenómenos naturales. Entonces, hemos sabido, es difícil, ¿no? La gente se pregunta que cómo puede uno vivir acá con tanto calor, tanta humedad, y luego los nortes, y la verdad que sí, el Salitre también, que es un lugar de muy alta salinidad, y tenemos que estar también luchando contra ello, implica mantenimiento de las casas y de las construcciones excesivo o minucioso para no ver deteriorado en poco tiempo las propiedades, ¿no? Entonces, hemos aprendido a vivir con todo eso, con todas esas inclemencias, y inclusive con las inclemencias de gobierno también, porque somos sí un bastión todavía de los conservadores, ¿no? Desde que tengo memoria siempre han gobernado aquí partidos políticos de derecha, pero bueno, también contra eso hemos podido subsistir, y feliz. Me alejo un poco, pero siempre regreso por acá. Yo puedo pasear a mi perro todos los días, a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, y sin temor, ¿no? Sin temor alguno. Sí hubo momentos en los que no se podía, ¿no? Pero hoy en día se puede, ¿no? Se puede hacer eso. Puedo pasear con mi hija también en el espacio público, para patinar, ¿no? Hay ciertos lugares, como en todas las ciudades, y hay ciertas horas, por supuesto, ¿no? Pero no investigo eso, no trato de... eso no quiere decir que haga caso omiso
o sordo a esa realidad, ¿no? Sino que no me corresponde como que exteriorizarla o de alguna manera enfrentarla, bueno, más bien enfrentarla de una manera muy evidente. Creo que hay otros espacios que nos corresponde colaborar para construir una sociedad mejor, que es el que me toca a mí, pues es en el aula, obviamente, es en las galerías, es en el espacio público, es ahí donde creo que si lo que hagamos ahí, pues va a incidir en ese paisaje o en esos renglones negativos que por supuesto hay, pero, pero así, sí, ¿no? El arte en ese sentido creo que también tiene mucho de qué hablar y lo hace de una manera educativa, lo hace de una manera como como una manera de, no es espectacular, pero sí de una manera en la que llama la atención, que puede sacudir un poco de conciencias y hacer reflexionar a la gente, ¿no? Entonces, creo que por ahí es donde nos ha tocado, bueno, en mi caso, hablar de esos temas, ¿no? A través de algunas piezas artísticas, sí abordar esos temas y esas críticas. Pero hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Estoy convencido de que el espacio público es un lugar donde es posible que la sociedad recupere muchos valores que de alguna manera la velocidad del crecimiento, del desarrollo, del progreso, las tecnologías, la globalización, de alguna manera ha llevado hacia otros lados las generaciones, ¿no? Entonces creo que el espacio público sí es muy valioso por eso, porque permite ese tipo de actividades, de eventos, porque también se lucha mucho para que no haya demasiadas restricciones en cuanto a uso, para que haya apropiaciones de diferentes colectivos, de diferentes contraculturas, y eso pues muestra esa vitalidad de la sociedad. Y entonces todo lo que sucede ahí es muy positivo, lo veo muy positivo para eso, para el lado como más humanista, más sensible, ¿no? Independientemente de la pandemia que acabamos de pasar, en la que tuvimos que estar resguardados mucho tiempo y apenas se nos permitió salir, pues todo el mundo, ¿no? A abrazarse y a apapacharse y a besarse, pero independientemente de eso, sí, esos espacios son muy valiosos por eso. Entonces, y el arte también sucede ahí, a veces de manera programada, a veces de manera improvisada, y es muy valioso, ¿no? Tanto el arte, digamos, monumental, que de alguna manera nos va construyendo nuestra identidad, hasta el arte efímero, ¿no? Que habla de otras situaciones de la actualidad que también tenemos que tratar pues, de entender y de convivir con ellas, ¿no? Cuestiones más, a lo mejor que escapan del momento de nuestro entendimiento, pero que son parte de. Entonces, en ese sentido, soy muy consciente, sí, de esas piezas urbanas o de arte urbano
que de alguna manera han contribuido a lo que somos aquí. Y entonces, bueno, esta pieza a la que haces mención, la de las riquezas del mar, de Zúñiga, del maestro Zúñiga, que está en un lugar pues con un peso histórico muy importante, no solamente para la localidad, sino para el país. Entonces, junto a un monumento también de la arquitectura mexicana, el antiguo Banco de México de Carlos Lazo, hoy Torre de Pemex. Entonces, sí sufro cada vez que veo esos espacios, esos objetos en deterioro, mucho por negligencia, por falta de mantenimiento. Como repito, vivimos en condiciones atmosféricas adversas, en donde pues obviamente implica una atención mayor para poderlas conservar. Tenemos pocas, ¿no? Es una ciudad donde hay poco arte público, urbano, a mi gusto, debería haber más. Y hemos perdido cosas muy valiosas, ¿no? Había un friso increíble de Matías Geritz en el antiguo Hotel Veracruz, y por poner una franquicia de café se desapareció. Otras esculturas sobre la calzada de Asmirón, también increíbles. Yo recuerdo que en la calzada de Asmirón había flamingos ahí, había una fuente de los niños pescadores que la reubicaron ahorita. Acabo de pasar ayer por ahí, queda un solo niño pescador, había varios, la reubicaron en un rincón en la zona urbana. Entonces es triste ver uno que tuvo la oportunidad de ver esos momentos de la ciudad, esos espacios, y ver cómo se van extinguiendo, se van difuminando, y aparecen otras cosas que no terminan como de darle mucha fuerza por el origen de donde vienen. Entonces es cuando pues tratar de hacer lo que uno pueda, ¿no? Más que militante, yo lo llamaría como una especie de activismo, ¿no? Una especie de activismo, hacer. Puede ser que sea yo un arquitecto activista o un artista activista. Entonces, cada vez que haya una posibilidad de hacer algo por algo de este tipo, que tiene que ver con el arte y la cultura de Veracruz y Boca del Río, pues hay que tratar de hacerla con los recursos que tengamos, económicos, humanos y materiales, pues tratar de hacer algo siempre. Y en ese sentido, sí puedo decir que me he rodeado de mentes muy inquietas, muy creativas, y que comparto con ellos en mucha medida esta preocupación o esta concientización de esos objetos, de valorar esos objetos. Y entonces, pues es como una comunidad, como una especie de comunidad, yo lo entiendo así, en la que mutuamente con lo que tenemos vamos tratando de incidir, vamos tratando de escribir, vamos tratando de provocar, de concientizar, de golpear. Aquí hay que golpear, porque tenemos pues voy a decirlo, es como un talento, ¿no? Compartimos ese como talento de poder hablar en voz alta cuando se debe, y pues tratar de mejorar, ¿no? Lo que de alguna manera se ha deteriorado, tratar de mejorarlo, crear cosas nuevas, si es posible.
y eso es lo que me ha llevado por ahí, ¿no? Somos muy creativos, podemos hacer cosas de la basura podemos hacer cosas que provoquen eso, concientización, que provoquen pues el enfado o la idea de colaborar o la idea de sumar fuerzas y entonces es como han surgido varios proyectos, como una vez fuimos y editamos una revista muy bonita que se llamó Arquitectura con Vaivén de Hamaca, que duró como 8 años, de 2001 al 2007, 2008. Fue un proyecto editorial muy interesante, muy bonito, con Nadia y Carlos, que eran mis socios o mis partners o mis amigos en ese proyecto. Y ahí tratamos de hacer un pensamiento crítico sobre la ciudad, sobre la arquitectura y sobre otros temas de diseño que se estaban dando en nuestro contexto. Después hicimos algo que se llamó Basement Instituto de Arquitectura y salieron proyectos muy bonitos como Disueña, talleres para niños, enfocados al diseño, a la creatividad, a la arquitectura. Y también ese sector de los niños pues es algo que también nos ha llamado mucho la atención, tal vez porque nos divierte, porque a lo mejor vemos el futuro ahí, porque nos entendemos más que con los adultos a lo mejor. Inició en la pandemia exactamente, ¿no? Como no podíamos salir a ningún lado, yo de repente me escapaba al mar, vivo muy cerca del mar, y entonces el mar arroja, nos trae muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, y entonces yo recogía objetos de madera que de alguna manera ya me insinuaban algo, me decían algo, y pues como una especie de buscar, ¿no? En dónde colocar la mente, esa inquietud siempre curiosa y creativa. Y entonces fui haciéndome de estos objetos y pues bueno, esta preparación de arquitecto que he tenido durante muchos años de mi vida, pues me llevó a construir estos que he denominado ensamblajes, en donde estas piezas de madera que saca del mar las limpiaba yo muy bien y las intervine con legos y salió una serie muy interesante de más de 20 piezas a lo largo como de 6 meses y que fue motivo de una exposición, de la cual agradezco mucho al Instituto de Expresión de la Cultura, en Casa Principal, una exposición muy agradable, muy bonita, y en donde tuve la oportunidad de exhibirlas ahí y de hablar de eso, de otra vez, ¿no? De estos opuestos, de lo que es artificial, de lo que es natural, del juego, de lo lúdico, de buscar soluciones donde nos han dicho que no hay, ¿no? Que no hay nada, poner los ojos en donde nos han dicho que no hay que ponerlos, ¿verdad? Entonces, es porque esa actividad es desde el momento de la búsqueda, ¿no? Muy a estilo como de pepenador, y ir hacer esta fabulosa recolección, y luego, pues bueno, toda esta parte constructiva y de ensamblaje que ya requiere a lo mejor ciertas preparaciones de visión, de ciertas nociones de estructura, de equilibrio, de algunos otros conceptos, pero fue muy ilustrativa en ese sentido. Y me gustó que fue muy vista tanto por amigos como por estudiantes, muchos estudiantes de
de arquitectura y de otras instituciones. Fue muy vista, muy bien recibida, muy buenos comentarios críticos sobre ella. Y lo que me gusta también de decir de esta exposición es que no es como un elemento, un suceso aislado en mi vida, ¿no? Sino que tiene mucho que ver con otros campos de acción. Por ejemplo, ahorita ya no doy clases en arquitectura, ahorita doy clases en artes, en la unidad de artes, en la Facultad de Artes, en la Universidad Veracruzana, en Jalapa. Y bueno, obviamente eso me ha llevado por unos caminos muy interesantes, me ha confrontado con situaciones que no había tenido la oportunidad de vivir tan de cerca. De entrada, la Facultad de Artes en Jalapa, pues ahí mismo está artes visuales, teatro, danza, música, entonces ya te imaginarás ese contexto, ¿no? En donde se puede simultanear muchas cosas, muchas realidades. Entonces, que en principio parecían como opuestas. Entonces, estoy en una etapa de mi vida en la que estos valores, estos límites, estos opuestos se empiezan como a desbaratar, los empiezo a desbaratar y empiezo a tratar de crear cuestiones que son posibles a partir de a lo mejor uniones imposibles que nos habían dicho que eran imposibles, ¿no? Me gusta escribir. Ahorita estoy trabajando con un proyecto también, otra vez editorial, con Mauricio, que se llama Pretextos. Resulta que tengo más de 40 ensayos escritos en 20 años, interesantes, ¿no? No había percatado de... Y se puede como que leer una evolución en mi pensamiento crítico. No sé qué hubiera pasado si este pensamiento lo hubiese yo tenido cuando tenía 20 o 30 años, porque obviamente a esta etapa de la vida, pues ya asumir algunos riesgos, pues, no sé, tal vez tengo una hija chica y entonces quiero estar con ella un buen tiempo. Entonces, recuerdo que tuve una vez un taller muy bonito, un taller de verano que se llamaba Biomimicry, y había que salir, salíamos de la Ciudad de México, bajábamos hasta llegar a la zona de Martínez de la Torre, a un campamento. Y en ese trayecto pasamos por el Cofre de Perote. Y entonces había que subirlo. Y entonces en el grupo había gente ya pasados los 40 y otra parte del grupo de más jóvenes. Y entonces para llegar había dos caminos. Uno como más intrépido, donde había que asumir ciertos riesgos, y otro por un sendero muy aburrido. Y al final llegaban al mismo punto. Yo intenté irme por el camino que demandaba ciertas cuestiones físicas y de asumir ciertos riesgos, y pude pasar muchos de ellos, pero no pude pasarlos todos. Y eso no fue hace mucho, eso fue hace a lo mejor como 5 años. Entonces ahí comprendí que ya a mi edad no podía enfrentarlos todos de manera física, ¿no? Pero sí de manera intelectual. Creo que esos riesgos y esos discursos y narrativas en las cuales estoy hoy día, no asumía esos riesgos joven de manera narrativa o argumentativa, ¿no? Entonces, físicamente no puedo, ¿verdad? Pero intelectualmente sí, los asumo y los
y los llevo a cabo. Soy como más responsable. Soy responsable y responsable a la vez, como bien lo mencionabas al principio. Cuando quiero puedo ser muy irreverente, indisciplinado, y cuando en otras ocasiones, pues a lo mejor sí, creo que peco a lo mejor de seguir ciertas normas, reglas. Y en ese sentido quiero mencionar algo que lo aprendí de ti. Una vez, bueno, yo siempre crecí dentro de una familia católica y todo lo que eso implica, ¿no? Que de alguna manera, pues si viviste 20 años de tu vida dentro de esa formación, pues por supuesto que te moldean la conciencia y el lenguaje. Y entonces, una vez te di a revisar un texto y me comentaste que estaba yo abusando mucho del deber, usaba mucho la palabra deber, ¿sí? Es que esto se debe de tal, ¿no? Y esa palabra, tú me contaste que esa palabra como que se relaciona mucho con esa educación católica que traes, ¿sí? El deber ser y el deber hacer y que manejar otros verbos como tal vez el podría hacer, ¿no? Pero ese simple cambio de deber a podría ser cambia completamente el significado o la intencionalidad o el matiz de la idea que se está narrando. Y eso me acuerdo, eso te lo agradezco mucho porque desde entonces soy muy, creo que, a lo que te digo que me refiero a que peco mucho luego de esta parte cuadrada de mis lentes, de esa educación que no puedo olvidar, que agradezco también mucho a mis padres, ¿no? Porque como eso, bueno, tiene muchísimas otras cosas buenas, pero que poco a poco voy tratando de confrontar. No me he querido meter en situaciones que me alejen de esa cuestión lúdica, infantil, ¿sí? O sea, en muchos momentos, ¿no?, de la vida se presentan situaciones en las que hay que decidir, tomar una decisión, y siempre me he tratado de no alejar de la que pudiese estar más relacionada con esa parte humanista, sí, pero hasta cierto punto infantil y lúdica y divertida y no irresponsable, y sí en cierta medida, porque los niños por supuesto que lo son, ¿no? Si no, no puedes hacer lo que haces, ¿no? No puedes hacer de manera indisciplinada, irresponsable, irreverente. Aquí la palabra madurez sí entra también, pero no en el sentido de que si lo haces así eres inmaduro. No sé cómo plasmar esa idea, pero sí hay cierta madurez en hacer las cosas de manera infantil. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente eso trae muchos beneficios y también te metes muchos problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente no entiende de la misma manera que uno lo está entendiendo, o no piensa llevar las situaciones de esa manera, ¿sí? ¿Por qué? Pues por muchas razones, ¿no? Por la adrenalina, lo vertiginoso de los tiempos, y hay que dar resultados y hay que solucionar. También eso es lo que siento que la arquitectura no me dio, no me da, ¿sí? La oportunidad de cuestionar. En la arquitectura
siempre tengo que estar dando respuestas, ¿no? Me buscan y nos buscan en la oficina para solucionar problemas, para dar respuestas a todo. Y el arte es todo lo contrario, ¿sí? He pisado la filosofía, he acariciado la sociología y obviamente estoy muy involucrado con el arte porque ahí sí puedo seguir cuestionando, preguntando cosas, ¿sí? Nos decían que de niño había que preguntar, pero ya de grande más bien tienes que dar respuestas, que estás para dar respuestas, no para seguir cuestionando. Entonces, creo que por eso he estado con estos, merodeando estos rumbos, ¿no? Actuales de la escritura, la producción artística, la curaduría, la crítica, porque me permite eso, seguir haciendo preguntas, porque mientras más crezco y mientras más leo y mientras más vivimos, más preguntas tengo, ¿no? Uno luego quiere estudiar cosas para aprender y pareciera todo lo contrario, ¿sí? Zygmunt Bauman dice, creo que lo comparto de manera muy sabia, que tan importante es el aprendizaje como el olvido, ¿sí? Tampoco creo en la acumulación del conocimiento. Sí, creo que sí es necesario ir desechándonos de cosas. Entonces, la incomodidad y esta parte de no sujetarme a nada para poderme desplazar, creo que es muy importante en esta etapa de mi vida. He encontrado a dos personas maravillosas que me han decidido acompañar y yo voy a acompañarlas a ellas en su búsqueda, que es Nadia y Azul, y con ellas pues hemos caminado en este sentido. Otra vez aquí, la estructura social de nuestras familias también son muy tradicionalistas en el sentido de la formación, la religión y demás. Pero bueno, hemos intentado caminar así, de manera traviesa, lúdica, infantil. Azul me ha ayudado muchísimo en eso porque pues obviamente tiene 6 años y sus perspectivas y sus enfoques son muy interesantes. Trato de no educarla en la manera en la que debería de como padre tradicional, sino que a lo mejor el hecho de que algo se salga de la línea o algo se rompa o algo se suene disonante no es negativo, ¿no? Sobre todo en la formación de ella. Y porque ella sí lo ve, ¿no? Ella sí lo ve y ella a veces también comenta mucho en ese sentido, ¿no? Pero bueno, obviamente las escuelas, la familia a veces no ayuda mucho en eso, porque hay que reconocerlos, soy y la gente con la que me reúno, digamos que no estamos dentro de los parámetros normales, ¿no? En pensamientos, y entonces tenemos mucho de locos. Creo que la palabra patrimonio es como muy pesada, ¿sí? Y nos lleva a pensar que es algo que tiene que momificarse. Pero creo que tenemos que entender que estos valores materiales o intangibles también tienen que sufrir transformación en el tiempo. Y por qué no, inclusive aceptar que tienen que llegar a desaparecer, como todo. Nosotros, todas a lo mejor algunas tradiciones. Entonces, todo es relativo en cuestión de qué periodo de tiempo lo midamos. Pero creo que cargamos con esta palabrota de patrimonio y decimos casi que es un tesoro y tenemos que
hacer todo lo posible para... Pero a veces es importante también entender la evolución de ellos, ¿no? De estos, llámese edificios, esculturas, himnos, sones, y que a lo mejor requieren también de moldearse en el tiempo y no momificarse. Creo que por ahí también tenemos que reflexionar en cuanto a esta idea de patrimonio que tenemos. Soy muy malo para ese tipo de visiones de futuro. No trato de perder mucho tiempo ahí. Trato de vivir más con lo que puedo hacer en este momento, ¿no? En este momento que vivimos. Entonces, así es como creo que construyo algo que pueda suceder en un futuro, pero no con una idea de futuro, sino analizando, reflexionando y divirtiéndome con lo que es ahora, ¿sí? Y observando un poco hacia atrás, nada más como para no volverme a equivocar. Pero hasta ahí, acepto todo lo que viene. No tengo, yo me como las 12 uvas con mi familia porque hay que comerse, pero no estoy pensando nada, no estoy pensando absolutamente nada. Sí tengo proyectos, pero no sé si eso es futuro, porque para mí un proyecto es el ahora y lo puedo construir, lo puedo ejecutar ahora y lo puedo llevar a cabo, pero no con una idea de llegar a algún lado, ¿sí? Pues muchas gracias, Jaime. No, al contrario, tocayo. Gracias a ti, a todo tu equipo y por esta charla muy amena y a la orden.